Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Camacol por esta invitación a participar el día de hoy. Para nosotros es muy importante desde el gobierno poder contar lo que estamos haciendo en términos de transformación digital y cómo esto se va articulando con los diferentes sectores. Lo primero, y yo quisiera contarles toda la estrategia, cómo se viene moviendo en los diferentes componentes. Yo pediría solo confirmación de que la presentación esté pasando. No, señor. Perfecto. Entonces, yo quisiera comenzar con esta estructura y es la estrategia de transformación digital desde el Gobierno Nacional está construida en 7 grandes componentes y esto aplica para todos los sectores, lo que tiene que ver con talento, con economía digital, seguridad, conectividad, innovación, co-creación y gobierno digital. Entonces, en todo lo que tiene que ver con talento, solo quiero mencionar y muy rápido, hemos hecho un COMPES de tecnologías para aprender y es pasar de esa fase de entregar tabletas y computadores y pensar el desarrollo de una manera mucho más holística, de una manera que incluye todos los temas de formación, todos los temas de interacción, todos los temas de robótica, lo que tiene que ver con la economía digital y nosotros en esto hemos hecho mucho énfasis en los temas asociados a inteligencia artificial, comercio electrónico que ha sido tan importante en esta época de COVID, lo que tiene que ver con la ley de crecimiento económico donde se generaron incentivos para las empresas de base tecnológica y otros temas asociados a historia clínica interoperable digamos, a la generalización y al uso de la tecnología para la habilitación de los diferentes sectores. Lo tercero, con seguridad digital, y esto es un tema muy importante porque cada vez que nosotros avanzamos en la digitalización de los sectores, en la digitalización de la información, en la transformación de los procesos, pues evidentemente se mueve mucha más data, se mueve mucha más información y esto hace que la seguridad y la confianza sean fundamentales, bien sea por una transacción de compra a través de una plataforma de comercio electrónico o bien sea porque yo estoy compartiendo mis datos para que se realice una operación de la entrega de un subsidio o la interoperabilidad de datos entre el Ministerio de Vivienda o la Superintendencia Notarial. Entonces la seguridad es un componente fundamental. Conectividad, sin conectividad no podemos hablar de transformación digital en el país. La conectividad es la base para esto. Colombia tiene 53% de banda ancha. Hicimos la subasta de espectro hace ya cerca de un año. Esto nos va a llevar a nosotros que el proceso de mejora en cobertura y mejora en calidad se dé en los próximos años. Se asignaron 3.000 sitios de zonas vulnerables que van a tener cobertura móvil y muy importante la licitación que lidera la ministra Karen Abudinen del sector de las TIC y es 10.000 centros digitales que tendrán conectividad en zonas rurales, básicamente en escuelas. Entonces, digamos que todo esto va de la mano, la innovación pues es fundamental lo que ha sido la evolución que estamos teniendo en el país y aquí entra la parte de co-creación, que es el trabajo con el sector privado, digamos que ese trabajo armónico que hemos hecho desde el primer día, encabezado por el presidente, donde hemos venido haciendo esa construcción de política pública de la mano de los actores vivos de la economía. En la parte de gobierno digital es fundamental porque uno no puede hablar de tener una transformación digital y que el gobierno siga siendo un gobierno análogo, por eso hemos avanzado en que las entidades del sector público realmente estén en la nube, hemos avanzado en la racionalización de trámites, en poder tener por fin un portal único del Estado colombiano, salió todo lo que tiene que ver con servicios ciudadanos digitales que va a permitir que los ciudadanos tengan carpetas digitales, esto va a acelerar los procesos de aprobaciones de créditos por parte de los bancos, va a permitir el intercambio de información y va a evitar que sean los ciudadanos los que vayan por entidad o por empresa llevando los documentos impresos y digitalizados para cualquier trámite y
todo lo que tiene que ver con tecnologías emergentes, y es así como tenemos hoy sandbox regulatorio con la Superfinanciera para analizar el impacto y cómo regular el blockchain para temas de cash in, cash out en operaciones financieras, o cómo se habilitó el día de ayer con la Superintendencia de Industria y Comercio todos los temas asociados a datos y a protección de datos en un modelo de inteligencia artificial. Y de igual manera mencionar el reconocimiento que le hizo la OCDE al país de catalogarlo como el tercer país en la OCDE en términos del índice de gobierno digital, que es un indicador que mide el esfuerzo que están haciendo los gobiernos por transformarse y por tener una política integrada y coherente de transformación digital para todos los sectores. Al igual que el índice del Oxford Index, que nos cataloga a nosotros como uno de los países que viene creciendo de manera acelerada con una estrategia de inteligencia artificial. Entonces, esto es una estrategia completa, es una estrategia que tiene los 7 componentes. Esto es un tema de transformación, no es un tema simplemente de tecnología, esto no es un tema donde tenemos un software o tenemos una plataforma, no, esto es un tema que implica una transformación de las entidades, de las políticas y del sector privado también. Quiero mencionar que en el país en este momento se están ejecutando, en términos generales, más de 400 proyectos, pero aquí les voy a mencionar muy rápido, son 491 proyectos en 100 entidades, en 13 líneas tecnológicas. Esto está pasando en Ministerio de Vivienda, Supernotariado, Superintendencia de Industria y Comercio, DIAN, todas las entidades deben en sí mismo transformarse. Muchas avanzar en temas de nube, otras en temas de inteligencia artificial, temas como el catastro o lo que se avanzó con Anaminería para todo el tema de títulos mineros, y mencionar los 17 proyectos priorizados que quedaron en el total de reactivación económica que implican una inversión cercana al $1 billón y que están en procesos, unos de contratación, otros de implementación durante los próximos meses. Entonces, es fundamental ver que esto no es una iniciativa aislada, esto es una iniciativa coherente y principal en toda la estrategia, no solo de transformación digital, sino de la reactivación económica per se del país, que incluye componentes de las diferentes tecnologías de la cuarta revolución industrial y componentes que están obviamente asociados al sector de la construcción. Aquí algunos ejemplos que quisiera resaltar, por ejemplo, en el sector agricultura. Hemos avanzado en los temas de agricultura por contrato para poder articular las diferentes plataformas y poder tener el campo a un clic. Hemos avanzado en los temas de registro rural, hemos avanzado con todo lo que son los sistemas de información para la gestión del riesgo agropecuario. Se viene trabajando con el Banco Agrario también para que realmente las soluciones fintech le lleguen a los campesinos y le llegue a los usuarios del banco en todo el país de una manera sencilla, reduciendo costos de transacción y precisamente dando accesibilidad. En el caso de comercio, pues el tema fundamental de la ventanilla única de comercio exterior. Hay retos, sí, pero seguimos avanzando y cada vez mejorando la automatización y esto reduciendo tiempos y eliminando obstáculos precisamente para los empresarios. La ventanilla única de inversión que en este momento está en fase de construcción, que precisamente lo que va a permitir es que la inversión extranjera fluya de una mejor manera y mucho más eficiente, mucho más rápida. En los temas de minas y energía, hace un momento les mencionaba el tema de Anaminería. Yo creo que es uno de los ejercicios que se han hecho, que son súper importantes, que está asociado a temas de transparencia, que está asociado a temas de eficiencia, a temas de publicidad de la información. El tema de blockchain para la cadena minera, que es un proceso que también está en construcción, y aquí hay algunos temas que yo sé que es de interés de todos ustedes, y es la digitalización de las notarías. Estamos avanzando ya con la Superintendencia Notario y Registro para tener cerca de 400 trámites notariales digitalizados. Estamos en la fase de publicación de anexos técnicos para que los que son los diferentes operadores tecnológicos que tienen hoy las notarías, pues cumplan estos anexos y podamos nosotros avanzar de una manera segura y eficiente, y que esto redunde en beneficios precisamente en todos los procesos en el sector de construcción. Aquí entrando en la parte de vivienda, quiero resaltar el trabajo del ministro Malagón en el proceso y lo que se lideró para tener interoperabilidad en el trámite de postulación de subsidio. Este es solo un ejemplo del impacto de un trámite, de cómo pasamos de cerca de 30 días hábiles a tener 9 días hábiles. Esto lo deberíamos llevar a que fuera un tema
de horas, y esto es un tema de cómo se enviaba información a través de correo electrónico. Aquí estamos hablando de información de identificación a un proceso de intercambio en tiempo real utilizando interoperabilidad. Entonces, eso hace parte de los esfuerzos que se vienen haciendo precisamente para que esto tenga una reducción en tiempos de los procesos, hoy que más que nunca lo necesitamos para todo lo que tiene que ver con la fase de reactivación económica, para que los ciudadanos lo puedan hacer desde su casa, para que las empresas lo puedan hacer de manera virtual, para que evitemos filas, aglomeraciones y trámites de manera presencial. De igual manera, el sistema Terra que se está trabajando, así como el Registro Único Nacional de Transporte en el sector transporte. Esto es solo como referencia de lo que se viene haciendo en transformación digital en el país, los 7 grandes componentes de la política, la importancia que se le ha dado desde el gobierno nacional a este tema y cómo se viene impactando de manera concreta cada uno de los sectores con los diferentes proyectos que se vienen adelantando. Yo sé que hoy el día de esta sesión académica está asociado al tema BIM, entonces quise, sin meterme en los terrenos del ministro Malagón, que seguramente hablará durante el día, o del director de Planeación Nacional, es contarles un poco qué se ha venido construyendo en ese tema. Y lo primero, y esto es algo que es una conversación que he tenido con todos los sectores, y es, hoy nosotros hablamos de BIM, pero esto es un proceso de construcción que viene de años atrás, y aquí podemos irnos, si quiere, desde 1960, cómo ha venido esto avanzando. Claro, eran componentes. Hoy estamos hablando de un modelo integrado. Lo mismo sucede cuando uno habla de fintech, lo mismo sucede cuando uno habla de historia clínica interoperable. Entonces, es una evolución que viene de tiempo atrás, que se viene adoptando en el mundo, y lo que estamos nosotros llegando es en este momento a un nivel de madurez donde estamos diciendo, nosotros estamos avanzando, y ya lo vamos a ver más adelante, en lo que es la definición de la política, la definición de la gobernanza, la adopción de los diferentes estándares, pero más aún, cómo arrancamos a pensar en lo que va a ser BIM combinado con blockchain, teniendo en cuenta que esto es un futuro que nos permite a nosotros no solo tener la información disponible en la nube en tiempo real para todos los actores, desde la fase de diseño, desde la fase de implementación, en la fase de operación, para la parte de costeo, para la parte de materiales o para la parte de despacho, sino cómo también empiezo yo a garantizar que esa información es inmutable, y esa inmutabilidad y esa trazabilidad permanente me la va a dar blockchain. Entonces, eso hace parte de ese futuro del que es fundamental empezar a hablar desde este momento, porque pues hacia allá vamos nosotros, no solo como país, sino el mundo en términos generales. Si miramos, y esto solo como referencia, cómo está el BIM en el mundo, pues España ha venido avanzando desde el año 2018, Alemania lo tiene en su plan digital desde el año 2015, el Reino Unido de la misma manera, Francia, aquí en América Latina, pues hemos visto como Argentina, Chile, Brasil, pues también han arrancado esta fase, y nosotros, yo no sé si ustedes lo tienen presente, pero en el COMPES de transformación digital, con énfasis en inteligencia artificial, que es el COMPES general de la política de todos los sectores, quedaron unas obligaciones muy puntuales para el sector. Este es un COMPES que es de todos los sectores, pero para este sector quedaron en particular unas funciones que están asociadas precisamente a cómo avanzamos nosotros en transparencia en la información, automatización de los procesos, intercambio de información, y realmente eso es lo que es el marco general que nos permite avanzar a nosotros hoy en una política BIM, que pues, estaremos conociendo realmente el día de hoy, cuáles son, digamos que, la estrategia en BIM hacia la que vamos a avanzar nosotros como país, y cómo para el año 2025, que eso hace parte de las iniciativas del COMPES, es que realmente podamos hablar de los proyectos de infraestructura pública 100% en BIM. Casos de éxito, yo creo que ustedes son más expertos que yo en este tema, pero pues aquí hay dos temas que son referentes, como son el tema del aeropuerto de Estambul o el Estado Nacional de Bakú. Estos son casos referentes en el mundo, que cuando uno piensa en el tema BIM, digamos que hay muchos beneficios, hay muchos temas asociados a costos, hay temas asociados a información no solo para los stakeholders del proyecto, sino digamos que para la cadena en general.
tema de información en línea en tiempo real para todos los actores y todos los que interactúan, y esto es fundamental precisamente cuando uno avanza en proyectos tan complejos, porque entre más complejo es el proyecto, más importante se vuelve la sincronía de la información y la transformación que se tiene alrededor del mismo. Esto es algo a lo que yo quiero hacer una referencia especial, y es, hoy estamos hablando de BIM. BIM no es una tecnología, y en eso quiero hacer mucho énfasis. BIM incluye, digamos que involucra tecnologías, y dicho esto, cuando uno habla que BIM involucra tecnologías, es importante mencionar cómo es importante esa interacción de todo el concepto BIM con Cloud Computing. Uno no puede hablar de tener la información en tiempo real compartida para todos los actores si todo esto no está funcionando en cloud. O cómo vamos a hablar de modelos de impresión 3D que son derivados de una cadena de producción de BIM, o cómo hacemos nosotros para tener procesos de robótica, automatización también en producción si no están integrados, o los temas asociados a procesamiento de datos y análisis de datos para todo lo que tiene que ver con la fase de cálculo y con la fase de riesgos. Y obviamente pues todo esto asociado a información de georreferenciación que le permite uno tener precisión absoluta en todo lo que se está diseñando, en todo lo que se está estandarizando, en todo lo que se está construyendo. Entonces es muy importante entender que esto es un proceso que involucra muchas tecnologías, que esas tecnologías precisamente te permiten evolucionar. Ya hablábamos de lo que podría ser el impacto de blockchain, pero también de lo que puede ser el impacto de inteligencia artificial en procesos de aprendizaje, de aciertos y errores de proyectos anteriores, de cómo esto realmente funciona si nosotros estamos compartiendo información, si nosotros estamos interactuando en tiempo real, si nosotros tenemos procesos que son evolutivos y que nos permitan a nosotros avanzar en temas como democratizar el acceso a información, permitir que los veedores ciudadanos, permitir que en las regiones se tenga información de los avances y qué está pasando en tiempo real. Esto que es la construcción, esto es una diapositiva, digamos que ajustada por la Consejería, pero de origen de Planeación Nacional. Esto simplemente muestra el trabajo y la gobernanza, y esto es muy importante mencionarlo, y es, en todo proceso de transformación que se tiene en un país, es fundamental la gobernanza. Y la gobernanza es fundamental porque requiere que todas las diferentes discusiones que sean sobre los temas sectoriales puedan tener una línea de trabajo, que se pueda tener una línea clara de toma de decisiones, y que se pueda tener digamos, un equipo técnico donde pueda salir toda la información para poder avanzar en una implementación de manera correcta. Es así pues como la gobernanza que aquí está presentada, la presidencia, la vicepresidencia evidentemente están involucrados con el liderazgo, digamos, con todo el liderazgo de esto, y quiero hacer énfasis: el liderazgo recae en Planeación Nacional, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transporte, que son realmente quienes han dejado un esfuerzo fundamental, o tienen un esfuerzo fundamental para que avancemos. Aquí estamos trabajando en temas de desarrollo de capacidades, en temas de estándares, en temas de difusión, en temas contractuales, y eso pues hace parte de la construcción de todo el modelo, de la construcción de lo que es la política, y pues que obviamente será de la fase de adopción. ¿Qué se tiene visualizado? Estos son, digamos que los objetivos de la implementación progresiva. Voy a arrancar por la meta final del año 2025, que ya se la había mencionado, y es que esperamos, aquí habla del 85 al 100%, yo espero que el 100% de los proyectos públicos estén realmente utilizando BIM. Digamos que en el 2024 ya estamos hablando de fases porcentuales, un 60, un 75, y así vamos disminuyendo. Nosotros esperamos que desde el año 2021 sea el año de arranque, sea el año de utilización. Yo sé que ya hay unos proyectos de orden nacional como el Metro de Bogotá que van a estar sobre BIM, pero digamos que para las metas concretas es a partir del año 2022 deberíamos tener nosotros ya por lo menos entre un 10 y un 25 proyectos de construcción públicos utilizando BIM. Acá, como les mencionaba, ya hay algunos proyectos referentes o proyectos que están arrancando, no los referentes porque todavía no están terminados, sino proyectos que están arrancando con el uso de BIM, y esto esperamos que se convierta en el día a día, y que precisamente empecemos a ver todos esos beneficios, que empecemos a ver toda esa usabilidad, que empecemos a ver esas buenas prácticas que se trasladan entre uno y otro proyecto. Esto son herramientas de transparencia, esto son herramientas
de lucha contra la corrupción, estos son herramientas de eficiencia, herramientas de productividad, de información. Entonces, los beneficios que ustedes conocen, esto está asociado a temas de rentabilidad, a eficiencia en el ciclo de vida del proyecto, a reducción de costos, a un monitoreo permanente, a las alertas, a los esquemas de riesgos, buscando precisamente que esto funcione con una línea de producción, unos líneas de procesos que sean totalmente limpios, sin tener que volverse uno a tiempo a temas de reprocesos, y ante todo un tema que nos permita a nosotros avanzar en esa estrategia de ciudades bioseguras, de ciudades de biodiversidades, sostenibles desde lo ambiental, con información no solo para los que toman decisiones o para los que ejecutan proyectos, sino para todas las personas que son interesadas en la implementación de los mismos, y que esto esté disponible de manera permanente. Retos quedan muchos y en eso es importante mencionarlos. Hablo de estos retos que ya están dentro de los procesos que están, digamos que mapeados dentro de esos grupos de trabajo, que hacen parte algunos de ellos del COMPES de transformación digital, que están identificados y que estamos trabajando. Vamos a tomar el atrevimiento de leerlos porque yo creo que es muy importante mencionar los retos que quedan. El primero es el portal de comunicación y difusión para el desarrollo e implementación de la estrategia. Esto es muy importante, esto lo vimos que es una de las prácticas principales que se ha utilizado en algunos de los países europeos. Lo segundo, los planes pilotos para tramitar y expedir las licencias de construcción en la modalidad de obra nueva por medios electrónicos. Obviamente esto nos lleva a nosotros a hacer ajustes, porque cuando hablamos de transformación digital, todo debe ser de punta a punta. Yo no puedo empezar digital para terminar manual, yo no puedo empezar digital para terminar impreso. Esto tiene que estar realmente automatizado y transformado de punta a punta. Todo lo que tiene que hacer con la elaboración de guías y manuales para la adopción en la estrategia de desarrollo, invertir información. En esto el SENA es fundamental, lo hemos hablado con el director del SENA, lo hemos hablado con el ministro de Vivienda, está dentro de la estrategia, y aquí es donde vamos a tener un acompañamiento en la formación del talento. Siempre es clave en cualquier transformación. Y digamos que seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con la promoción de nuevos modelos de negocios, haciendo los ajustes en los procesos, trabajar con los diferentes jugadores e integradores tecnológicos de la cadena, y fortalecer, digamos, que todo lo que es el camino para la digitalización del sector de la construcción, tanto en la fase de diseño, en la fase de implementación, en la fase constructiva, pero todo lo que tiene que ver con los proveedores, lo que tiene que ver precisamente contra la fase de construcción previa de materiales, y que nos permita a nosotros garantizar interoperabilidad, calidad, eficiencia y tiempo en todo lo que tiene que ver con la estrategia. Esto es un marco general. Yo podría quedarme todo el día hablando de transformación digital. Es un tema que me apasiona, que es un tema que es clave en el desarrollo del país, es clave en la recuperación económica del país, que es fundamental en la estrategia que estamos adelantando, y es importante que tengamos en la cabeza que esto no es un proceso aislado en un sector, esto es un proceso que hace parte de la transformación digital del país entero. Nosotros queremos siempre pensar en que el ciudadano se beneficie de tener servicios cada vez más sencillos, más accesibles, a un clic, desde cualquier lugar, sin tenerse que desplazar. Yo creo que el COVID nos mostró a nosotros la importancia de la virtualidad, la importancia de las transacciones digitales, la importancia de poder hacer un proceso de punta a punta de manera virtual, y cómo pues esto nos disminuye costos operativos, pero también nos permite evitar las aglomeraciones que son en este momento los focos de contagio de COVID en el mundo. Entonces, esto es un mensaje de ustedes son un sector muy importante para la economía, son un sector fundamental dentro de toda la reactivación económica. La transformación de la mano del sector de la construcción es una estrategia ganadora, y la estrategia BIM pues claramente va en el camino correcto. Muchísimas gracias. Doctor Víctor, muchísimas gracias por su intervención, y tenemos algunas preguntas del público. Preguntan ¿qué se ha pensado en el caso de las oficinas de registro de instrumentos públicos en materia de digitalización? Sí, hemos venido hablando con el superintendente. Desafortunadamente hay un proyecto que se llama Bachué, es un proyecto que debería haber terminado hace 2 años, que ha tenido algunos retrasos, que precisamente buscaba trabajar
en toda esa fase de digitalización, tanto la superintendencia como las oficinas, está en la estrategia, está en el plan, y vamos a seguir trabajando para poderlo dejar implementado antes de que acabe este gobierno. Perfecto. También preguntan cómo avanza el proceso de firma electrónica para las transacciones que requieren de escritura pública. Nosotros, tanto lo que es firma electrónica como firma digital, estamos trabajando con el Ministerio de las TIC para que podamos tener ya un decreto en firme que permita habilitar el 100% de la operatividad. Hemos sacado unos decretos en virtud de la emergencia que hoy están funcionando, pero pues ya de cara a lo que se denomina nueva normalidad, pues tener toda la base jurídica que nos permita, no solo la firma electrónica, sino la firma digital. Es importante hablar de estos dos elementos. Ok, muchas gracias. Desde el punto de vista de la creación de capacidades, ¿cómo se pueden formar y adecuar los equipos de instituciones públicas a nivel local en las acciones de transformación digital? ¿Qué hemos venido haciendo? Estoy hablando de transformación digital en general y después me voy al esquema BIM. Lo primero, hemos venido trabajando con el Ministerio de las TIC en un proceso de formación. Hoy tenemos a más de 1.500 personas que hacen parte de los equipos de los CIO, así, de los responsables de las transformaciones digitales, formándose en conceptos asociados a gobierno digital para garantizar precisamente que toda la arquitectura que está diseñada para garantizar que la interoperabilidad, los datos abiertos, la ciberseguridad sea parte de su día a día. Eso lo estamos haciendo con el Ministerio de las TIC y lo estamos haciendo también obviamente a través de procesos de formación virtual, uno para poder hacerlo de manera más masiva y dos pues aprovechando los beneficios que nos da la virtualidad. El SENA viene trabajando también con nosotros no solo en esto, sino en la formación de algo que se denomina 300.000 ciudadanos digitales. Y esto es garantizar que prácticamente todos los programas que hay en el SENA reciban por lo menos 192 horas de formación en conceptos básicos asociados a arquitectura, a interoperabilidad, a autenticación digital y a manejo de datos abiertos. Entonces, estamos, digamos que haciéndolo intensivo en todos los sectores, pero en particular, obviamente, en los entes públicos. Claro que sí. ¿Cómo bajar estos esfuerzos a las regiones y todas las instituciones que tienen trámites y procedimientos con el sector productivo? Venimos trabajando con los gobernadores precisamente para avanzar en la digitalización. Hay, digamos que ya en los planes de desarrollo se vienen incorporando primero pues todos los conceptos. Lo segundo es, nosotros trabajamos a través de la Oficina de Gobierno Digital del Ministerio de las TIC de manera muy cercana precisamente con esos CIOs territoriales para que esas buenas prácticas no solo que están del orden nacional, sino esas buenas prácticas que nacen del orden territorial puedan ser utilizadas en los diferentes sectores. Estamos invirtiendo recursos, se están cofinanciando proyectos. La ministra Karen Audinem permanece en las regiones precisamente avanzando en temas de conectividad, pero también en apoyar iniciativas que algunos alcaldes pues las han denominado las de ciudades y territorios inteligentes. Uno de los aprendizajes de Estonia es que se debe asegurar la continuidad de este tipo de estrategias en diferentes gobiernos. ¿Cómo hacerlo en nuestro caso? Estonia nos ha dado varios aprendizajes y aprovecho para mencionar la plataforma de interoperabilidad que definió Colombia, se llama X-Road. X-Road es la plataforma de interoperabilidad de Estonia. Hemos trabajado muy de cerca con ellos. Estonia definió 3 grandes principios. Uno es la continuidad de las políticas públicas, lo segundo tiene que ver con la identidad digital y lo tercero con la interoperabilidad. En interoperabilidad estamos utilizando un estándar de Estonia que es X-Road, que es en código abierto. Estamos utilizando el concepto de identidad digital, venimos trabajando muy de la mano con la registraduría, que en este año nos va a tener muy buenas noticias ya de cómo avanzar, ya tener esa identidad digital en el celular y poder de esa manera nosotros avanzar también en la automatización de muchos más trámites. Y para que esto trascienda a los gobiernos precisamente es un tema de política pública y eso es lo que nos reconoció la OCDE. Eso hay que mencionarlo, es que la OCDE no reconoce solo el esfuerzo de este gobierno en transformación digital, sino que Colombia, desde el año 95, si no estoy mal, cuando arrancó
con Agenda de Conectividad, fue posiblemente el primer programa y después migró a Gobierno Digital, a todas las estrategias que se han venido pasando en los diferentes gobiernos, y es que hemos tenido una tradición de respetar las políticas públicas en esta fase de transformación y se están construyendo con estándares internacionales para que esto no sea una política de gobierno, sino sean políticas a largo plazo. ¿Se puede asegurar desde el punto de vista presupuestal que las entidades públicas prioricen inversiones en adecuación y adopción tecnológica? Hemos venido acompañando esas discusiones presupuestales de las diferentes entidades y también hemos venido mostrándole a los ministros, directores de entidades, cómo la inversión en transformación digital, y aquí es muy importante no solo el concepto de tecnología, sino de transformación digital, genera ahorros y esos ahorros permiten ser reinvertidos en los procesos. Quiero mencionar solo los temas de nube. Con los acuerdos marco de precio de nube a través de Colombia Compra Eficiente, hemos logrado tener ahorros de 20 y hasta 25% en algunas entidades que están siendo precisamente reinvertidos en la transformación de los procesos que ellos tienen. Hay una ventaja con la transformación digital y es que genera impactos en el tiempo, genera impactos en los procesos, genera impactos en los costos operativos y esto termina siendo reinvertido en la mejora de la entidad. ¿Cómo vamos con los indicadores del e-Government Development? Pues digamos que hay un conjunto de indicadores y aquí hay que mencionar, no solo mide OCDE, que les mencionaba, que ellos nos midieron el índice de gobierno digital, donde nos clasifican como el tercer país en la OCDE en términos de esfuerzo de transformación digital. Hay otros que son el del IMD en competitividad, ahí nos salimos también. Eso no mide solo los temas de transformación, sino ya mide otros temas asociados a tiempos jurídicos, tiempos de procesos. Está ITU en temas de conectividad, está UACEDA, está UNDESA, digamos que son una serie de cerca de 17 índices en el mundo. Todos, algunos hablan de gobierno digital, otros hablan de transformación, otros hablan de conectividad. Nosotros trabajamos no para mejorar los índices, nosotros trabajamos para mejorar la transformación digital de los colombianos. Hemos revisado todas las recomendaciones que ellos tienen, las leemos con mucho cuidado porque nos sirven a nosotros para permanentemente mejorar la estrategia de transformación del país. ¿Es posible pensar en tener una identidad digital para personas naturales en Colombia en los próximos años? La identidad digital para personas naturales estará este año. Es decir, la identidad, como concepto en Colombia existe una sola identidad, que es manejada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esa identidad que tenemos hoy, pues nosotros la hacemos a través de un documento físico, que es la cédula de ciudadanía. Ya el registrador lo ha mencionado y es que más allá de tener una cédula con un chip o algo, es que tiene realmente tener la posibilidad de tener esa identidad digital para que usted la pueda acceder con reconocimiento facial, con los tokens desde el app, desde el celular, que le permite interactuar con las operaciones de sectores como el financiero o el sector de la construcción. Entonces, este año deberíamos ver nosotros... El reto cultural es uno de los mayores cuellos de botella. ¿Por dónde avanzar y cómo ve el rol del sector privado en ese proceso? Estamos de acuerdo que el tema cultural es un cuello de botella, pero precisamente para eso hay que trabajar y avanzar. El rol del sector privado es fundamental, son unos actores importantísimos en toda esta cadena, en la fase de formación y en la fase de adopción, de perder muchas veces ese miedo que existe a la transformación. La cultura es fundamental porque la transformación normalmente incluye procesos, tecnología y cultura. ¿Cómo crear incentivos para lograr la universalización de BIM? Pues con el ministro Malagón estamos revisando y precisamente a través de esos diferentes grupos de trabajo es qué incentivos se pueden generar. Obviamente hablar de incentivos fiscales no es posible en este momento por las condiciones del mundo entero, pero sí estamos trabajando en una hoja de ruta que permita que efectivamente estar en BIM pues genere una serie de beneficios. Como lo mencionamos, la estrategia es que el gobierno nacional debe estar para el 2025 al 100%. Doctor Víctor Muñoz, muchísimas gracias por responder las preguntas que tenía el público y por su interesante intervención. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.